Señor bendiga, iglesia. El Señor resucitó, amén. Por eso estamos aquí, porque la tumba está vacía. Él reina y un día volverá. Esa es la promesa de la Escritura. Todo ojo lo verá. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y quiero invitaros a abrir hoy la Escritura en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y lo que haremos es acompañar a dos de los discípulos del Señor que domingo por la mañana, cuando tenían que estar cantando y dando gloria a Dios, porque Jesús había resucitado de entre los muertos, ellos estaban yendo cabizbajos camino a Emaús. Y el Señor se encuentra con ellos. Así que quiero animaros a abrir la palabra, capítulo 24 de Lucas, versículos 13 hasta el 35, dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿a qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya, vamos a orar. Jesús, ven a encontrarte con nosotros en esta mañana. Tú eres la resurrección y la vida. Tú viniste al encuentro de estos dos discípulos cuando caminaban cabizbajos a Emaús. Tal vez hay hermanos, personas en este lugar que caminan cabizbajos, Señor, a la muerte. Tal vez algunos son inclusive discípulos tuyos, a los que tú has llamado, Señor, para grandes cosas, para mostrar tu gloria y tu poder.
pero tal vez han entrado a este lugar, Señor, llenos de desánimo y desaliento. Jesús, tal vez hay que escuchar palabras duras como, ¡oh tardos, necios, torpes de corazón para creer! Pero como aquel hombre que tenía a su hijo muriendo, lleno de demonios, él te pidió, ayuda a mi incredulidad. Señor, ahora también queremos pedirte al acercarnos a la tumba vacía, cuando todo nuestro ser grita dentro, es imposible. Los muertos no resucitan, no hay esperanza. Que venga tu Espíritu Santo y pueda decirnos con poder, con el poder de la resurrección y la vida, que Jesús, tú has resucitado, que tú reinas, Señor, que tú estás vivo, Señor, que tú estás sentado en el trono con poder y que tú eres aquel que se mueve y camina en medio de su pueblo, que se mueve y camina en medio de su pueblo. Ayúdame a predicar, Señor, mi sermón es muy inferior a tu palabra, Señor, y pobres son mis manuscritos. Pero eres tú el que da vida, eres tú, Señor, eres tú el que se mueve. Tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero pedirte que tú imprimas esa fe en mi corazón, Señor, y en el corazón de tu pueblo en esta mañana, al considerar la gloria de tu resurrección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mi deseo en esta mañana es hablar de la resurrección de Jesucristo de una manera muy íntima y muy personal, al corazón. El texto que tenemos delante de nosotros da ese énfasis. En efecto, lo que encontramos aquí es a Jesús viniendo al encuentro de manera muy particular de dos discípulos que estaban yendo tristes de camino a Emaús, 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y lo que aprendemos en esta narrativa, y quiero decirlo rápidamente ya desde el principio del sermón, lo que vamos a ver aquí es el poder de Cristo resucitado para levantar nuestros corazones a una nueva esperanza. Eso es lo que vemos aquí, el poder del Cristo resucitado para levantar nuestros corazones a una nueva esperanza. Vamos a ver que la verdad de la resurrección, ella es poderosa, tiene suficiente poder para levantarnos de la incredulidad, de la desesperación, del desaliento y llevarnos e impulsarnos a una vida de gozo y de significado en Jesucristo. Una vida que tiene valor, una vida que corre 11 kilómetros nuevamente de noche rumbo a Jerusalén. Ese es el poder de la resurrección y ese es el poder de la resurrección en lo íntimo de nuestros corazones. Cuando el Cristo resucitado viene y nos muestra la verdad de la resurrección. Pero antes de entrar al tema, y voy a hacer aquí una digresión larga del tema central, debemos evitar un peligro importante al acercarnos de manera tan íntima y subjetiva a este texto. Y lo voy a explicar. Al acercarnos de forma personal a la resurrección, podemos pensar que estamos ante una verdad subjetiva, una verdad que solamente tiene que ver con mi corazón y con mi desaliento, con mi desánimo. Yo quiero no caer en ese error porque ese sería un error peligroso que debemos de evitar. Puede ser que muchos de vosotros no lo hayáis oído, pero hoy en día hay muchos teólogos que dicen lo siguiente, lo importante no es saber si Jesucristo resucitó o no de entre los muertos. Lo importante es la enseñanza espiritual que está detrás de la tumba vacía. No sé si habéis escuchado eso, pero mucha gente hoy en día piensa en la resurrección en estos términos. Lo importante no es saber si eso fue real o no. Lo importante es el espíritu que eso nos enseña. La resurrección de Jesucristo para mucha gente implica que su enseñanza, que su modelo, que su espíritu de alguna manera han seguido después de su muerte en la vida de sus discípulos. De manera que no estamos hablando de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, sino que su enseñanza continúa a la posteridad. De manera que estamos, para estos teólogos, no para mí, Dios me libre, pero estamos ante una metáfora con una bella enseñanza espiritual que nos habla de la esperanza, del propósito, de la victoria en la vida. Uno de estos teólogos llegó a decir lo siguiente, mirad qué terrible es esto. Él dijo,
Emaús nunca aconteció. Emaús siempre acontece. ¿Lo veis? Qué engaño, qué terrible. O sea, no importa si realmente el hecho histórico es real, lo importante es que nosotros podamos adquirir la enseñanza que está detrás de esa verdad. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, al tercer día de haber estado literalmente muerto, resucitó histórica y literalmente de entre los muertos. Cuando María fue a ver la tumba, cuando Pedro y Juan fueron a ver la tumba, Él no estaba en aquel lugar. La Biblia nos habla de una resurrección literal, histórica, evidente del Señor Jesús. Hay muchísimos textos que podría citar para defender esta enseñanza bíblica, pero quiero ir a uno solo para que podamos tener esto claro en nuestros corazones y está en el contexto de esta narrativa en Lucas capítulo 24, versículo 36. Y quiero pediros que me acompañéis a ese lugar, Lucas 24, 36. Y es un texto bien interesante. Narra el doctor Lucas, hablando de los discípulos, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, fíjate, recién llegan, ¿vale? Esta historia comienza cuando aquellos dos discípulos de Emaús entran a ver al restante de los discípulos allí en Jerusalén. Y se nos dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y ahora mirad esto, qué interesante. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, ostras, ¿habéis pensado que el gozo tan extraordinario puede ser una razón de incredulidad? Esto es demasiado bueno para ser verdad. Eso es lo que ellos están diciendo, eso es lo que pasa con la resurrección. Es tan gloriosa esa esperanza que nos cuesta creerla. De gozo no creían y estaban absolutamente maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron de parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él tomó y comió delante de ellos. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué verdad espiritual puede haber detrás de Jesús comiendo pescado y miel? Aquí no hay ninguna verdad espiritual. Lo único que el Señor está diciendo en este texto, lo único que Él está diciendo, haciendo, es mostrarnos que ellos no estaban delante de un espíritu, delante de un fantasma, delante de una idea, delante de un símbolo, no. Que Él resucitó literalmente, que es Él mismo el que estaba delante de ellos. Eso es lo único que Él les quiere decir. Puede que esta sea una idea incómoda para nuestro tiempo, para el hombre moderno, para ti y para mí, pero lo cierto es que la Biblia es clarísima al decirnos que Jesucristo resucitó literalmente, históricamente, de entre los muertos. Ahora, la idea de la resurrección era tan difícil, hermanos, para los judíos del primer siglo como lo es para nosotros en el día de hoy. A veces pensamos, bueno, aquella gente primitiva se creía todo lo que les decían. Nosotros somos gente de la ciencia, gente moderna, que no se lo cree. Pues aquí tienes a los dos discípulos camino a Emaús, a quienes las mujeres le dieron testimonio. Vaya, las mujeres le dieron testimonio. También el Señor elige justo a las mujeres para ser las primeras en testificar. En aquella época en la que la palabra de una mujer no valía mucho. Ciertamente no estamos delante de un mito, una leyenda. Esto es así. Y ellos no creían, ni siquiera en Pedro y Juan, que vieron la tumba vacía. Pero ¿qué podemos decir de Tomás? En Juan capítulo 20, versículo 25, ¿os acordáis de las palabras de Tomás? Si no viere, dice Tomás, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo, dice, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora déjame haceros una pregunta, ¿se necesita hacer eso para creer en una verdad espiritual? No se necesita hacer eso para creer en un símbolo, en una idea, en una metáfora. No. Jesús se aparece a Tomás
después de haberse aparecido ya al restante de los apóstoles anteriormente. Y cuando Tomás ve al Señor, lo que él confiesa es: Señor mío y Dios mío. Increíble, ¿no es verdad? Ahí tenéis a un judío confesando a Jesucristo, hombre, resucitado como el Dios de la gloria. Algo impresionante estaba ocurriendo en aquel lugar. Sí, la Biblia enseña de manera clara que Jesús resucitó literalmente, históricamente, de entre los muertos al tercer día. No es una metáfora, no es un símbolo, no es una idea, no es una enseñanza espiritual, es la realidad de la que nos habla la palabra del Señor. Ahora, todavía en este amplísima introducción que voy a hacer hoy, tal vez más larga que el propio sermón, quiero responder a la siguiente pregunta. Y quiero responderla porque creo que es bien importante, iglesia, responder a esta pregunta. ¿Por qué es tan importante mantener en alto la resurrección de Jesús como un hecho histórico y literal? ¿Por qué como creyentes no podemos abandonar esa verdad? La iglesia nunca lo hizo, aunque podría ser mucho más fácil en el mundo de hoy, ¿no es verdad? Enseñarlo como algo simbólico, la gran mayoría de la gente lo podría inclusive aceptarlo. Pero la incomodidad de tener que decir, no, Él resucitó al tercer día, literalmente, históricamente. ¿Por qué tenemos que mantener en alto esa verdad? Y quiero daros 3 respuestas a esta pregunta. ¿Por qué es importante decir que no estamos ante un mito, estamos ante la verdad histórica de la resurrección? En primer lugar, porque si Jesús no resucitó de entre los muertos, estamos ante un farsante, estamos ante un mentiroso. La Biblia nos enseña que la resurrección de entre los muertos es la que certifica que Jesucristo en efecto es el Mesías divino prometido por Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo nos dice que Jesucristo fue declarado, o en otras palabras, fue certificado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue declarado, Él es el Hijo de Dios, aquel que estaba velado por la carne, el Rey de gloria. Ahora se ha dado a conocer con todo su poder por la resurrección de entre los muertos. Sabéis, en la época en la que Jesús vino, Él no era el único proclamado Mesías. En efecto, un siglo antes y un siglo después de la venida del Señor, varios hombres en el pueblo de Israel se autoproclamaban Mesías. Varios. La historia de Israel lo cuenta. El pueblo de Israel estaba en la expectativa de la llegada del Mesías. Estaban bajo la opresión romana. Y más de un loco se levantaba diciendo, yo soy el Mesías. Y todos aquellos que conseguían un buen grupo que le siguiesen, se levantaban en sedición en contra de Roma para hacer guerra. Y Roma, pues nada, los aniquilaba. Y una vez mataban al Mesías, ¿sabéis lo que hacían sus seguidores? Sencillamente le dejaban, le abandonaban. Reconocían claramente que su proyecto había sido un fracaso. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque en la mente judía era absolutamente inconcebible pensar en un Mesías muerto. Ellos no podían pensar en eso, no cabía en sus mentes. Era tan contrario como el calor y el frío, tan contrario como el Barça y el Madrid. Imposible de conciliar. Un Mesías muerto no cabía en la mentalidad judía. Gamaliel, hombre sabio del Sanedrín en los tiempos del Señor, cuando el camino empezó a prosperar, y el camino era el nombre que se le daba al cristianismo al principio, a la iglesia prometida, Gamaliel se levanta en medio al Sanedrín, que estaba preocupado al ver todo lo que estaba ocurriendo y los miles que se estaban convirtiendo. Gamaliel se levanta y dice, mira, antes de Jesús varios se han levantado diciendo que eran Mesías. ¿Qué ha ocurrido? Pues nada, les han aniquilado y el movimiento se ha terminado. Mejor esperamos, porque si no es de Dios, esto se va a terminar solo. Eso es lo que él dijo, eso leemos en el libro de los Hechos. Para un judío era inconcebible un Mesías muerto. Por lo tanto, los seguidores de los falsos Mesías, cuando ellos morían, sencillamente abandonaban el proyecto. Pero ahora nos encontramos delante de algunos de los hombres más cobardes de Palestina.
Y me dirás, ¿a quién te refieres, Pedro? Pues nada, me refiero a Pedro, a Juan, a Jacobo. Con creces demostraron ser hombres, lo voy a decir con todo respeto, patéticos en muchos sentidos. Lo demostraron en vida de Jesús y mucho más en su muerte. Hombres que tenían de todo menos heroicidad, o como se diga. Nada de héroes había en esos viejos pescadores, o jóvenes, no lo sé. Y de repente esos hombres y mujeres y muchos, más de uno, más de 12, 500 y más, comienzan a proclamar a viva voz que aquel que había muerto en una cruz es en efecto el Mesías de Dios. Y no solamente lo proclamaban con su voz, sino que se jugaban la propia vida en una proclamación tan loca y tan absurda como la que afirmaba que un Mesías muerto, que un maldito de Dios, muriendo en una cruz, no era otro sino el Mesías. Y no solamente eso, pero le adoraban como el Mesías divino. Eso todavía es dar un paso mucho más grande para un pueblo como el pueblo de Israel. Era inconcebible que la nación judía adorase a un hombre como Dios. Ellos ni siquiera citaban el nombre de Dios, de tan alto que era para ellos. Pero ahí estaba un grupo enorme de hermanos y hermanas en la fe, gritando por doquier, yendo al templo y proclamando a viva voz que aquel que murió en la cruz no es otro que el Mesías. ¿Dónde está la respuesta? ¿Cómo es posible que ellos pudiesen aceptar que aquel que murió en la cruz es el Mesías divino, el Rey de la Gloria, aquel delante de quien un día todas las naciones se iban a postrar? La respuesta es la resurrección, porque ellos le vieron resucitar de entre los muertos. Y entonces se dieron cuenta de que aquel que un día fue maldito, ahora es vindicado por Dios. Que aquel que un día fue maldito, ahora venció a sus enemigos. Que aquel que un día vino en debilidad, ahora viene en poder. Y una gran paradoja de repente se nos abre. Porque cuando Jesús estaba muriendo en aquella cruz, algunos de sus enemigos que pasaban en aquel lugar le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero para manifestar que Él es hijo de Dios, Él no descendió de la cruz, Él se levantó de entre los muertos. Él se levantó de entre los muertos. Sabéis, para el pueblo judío, y dejadme daros algo de historia, aunque pueda cansar, pero por favor no os canséis. Para el pueblo judío entender al Mesías del Antiguo Testamento era algo muy difícil, muy difícil. Ellos no lograban entender varios de los textos que tenían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Isaías de vez en cuando nos habla del Mesías como alguien victorioso, como alguien que venía a reinar, como alguien delante del cual todas las naciones se iban a postrar. Pero después, más adelante, el propio Isaías, cuando llegas, por ejemplo, al capítulo 53, nos habla de un siervo sufriente, de alguien que iba a morir, que iba a ser herido por nuestras transgresiones. Y luego llegas al Salmo 22, por ejemplo, o al Salmo 40, y ves expresiones de ese mismo Mesías muriendo una muerte terrible, como un siervo, un varón de dolores. Y ellos no lograban entender, bueno, ¿quién es este? Varios pensaban que eran dos personas diferentes. Por un lado tenemos al Mesías, por otro tenemos al siervo sufriente. Algunos pensaban, no, tal vez el Mesías va a juzgar con esos dolores de los que habla el siervo sufriente a sus enemigos. No lograban entender cómo eso todo podía conciliar los sacrificios del Antiguo Testamento que apuntaban a algo que tenía que concluirse. Pero de repente, cuando Jesús se levanta de entre los muertos, los discípulos se dieron cuenta de que el Mesías victorioso y el siervo sufriente eran una sola persona en Jesucristo. En Jesucristo, en la persona de Jesucristo, encontramos al Mesías victorioso y al siervo sufriente. La belleza de Jesús consiste principalmente en que, siendo rey, se hizo siervo para darnos salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que mantengamos la historicidad de la resurrección, porque si no, Jesús sería un mentiroso. Si no, no podríamos validar que Él verdaderamente es el Mesías divino. En segundo lugar, y voy a ir más rápido aquí, es importante entender que la resurrección fue un hecho histórico, porque si Jesús no resucitó de entre los muertos, la cruz pierde todo su valor.
Si Jesús no resucitó de entre los muertos, la obra de la cruz, el evangelio, es una quimera y la cruz no tiene ningún significado, ningún sentido, sino la mera muerte y el horror. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17, él dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y dice después, aún estáis en vuestros pecados. Impresionante, ¿no es verdad? Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte y que la obra de la cruz vino para saldar el precio del pecado, la culpa del pecado. Ahora, si Jesús no resucitó entre los muertos, hermanos, entonces tenemos que concluir por lo menos dos cosas. O, en primer lugar, que Jesús murió por sus propios pecados y no se levantó de entre los muertos. O, en segundo lugar, que el sacrificio que Él hizo a nuestro favor no fue suficiente y por lo tanto la cruz tampoco tiene valor. Pero si Jesús se levantó de entre los muertos, entonces las demandas del pecado ya fueron completamente satisfechas. Como por ejemplo un ladrón que va a la cárcel y después de salir de la cárcel da testimonio de que ha cumplido toda la condena. Ya no hay nada más que pagar. Todo ha sido satisfecho. De manera que la resurrección certifica la obra de la cruz o la da por válida, es completa, es perfecta, es segura y eso es algo glorioso para tu fe, para mi fe. No estamos todavía en nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero terminar con esta porque es importante que entendamos que la resurrección es histórica y literal. Y esta es bien importante porque si Jesús no resucitó entre los muertos, no hay ninguna verdadera esperanza. Así de claro. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, no hay ninguna verdadera esperanza ni para ti ni para mí. Se puede afirmar que la resurrección es un mito, que es un símbolo, que tiene enseñanzas preciosas, que nos llama a tener esperanza, a tener alegría, a levantarnos de nuevo. Pero amigo, amiga, si al final del día la muerte y el polvo tienen la última palabra, no hay esperanza. No la hay. Si la muerte tiene la última palabra, entonces no hay propósito, no hay significado, no hay ética, no hay alegría, no hay buena voluntad que pueda sostenerse. Al final el polvo gana. Y si el polvo gana, no hay esperanza para vivir en esta vida. El apóstol Pablo lo afirmó con toda claridad. El apóstol Pablo decía, si no hay resurrección de muertos, carpe diem. El carpe diem, Pablo también lo reconocía. Carpe diem, en palabras del Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eclesiastés lo dice de otra manera. El predicador dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En palabras modernas, absolutamente nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Si la muerte tiene la última palabra, esto es un teatro absurdo, como decía Jean-Paul Sartre. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Os habéis preguntado por qué el cristianismo fue tan poderoso para penetrar en Roma y vencer a las mentes más poderosas de aquel tiempo? Roma era una ciudad clásica, pagana, sostenida en las mentes más brillantes que este mundo ya ha visto, como Platón, Sócrates o Aristóteles. Pero el cristianismo penetró y lo rompió todo. En manos no de grandes héroes, no de influencia política, no de armas y de terror, no. El cristianismo venció porque está preñado de una grandísima esperanza que no hay en ningún otro lugar. Fue la esperanza de la resurrección la que levantó a los discípulos para proclamar a viva voz que hay una razón por la que vivir, que vale la pena hacer el bien, que vale la pena levantarse nuevamente, que vale la pena intentar hacer un mundo mejor. Que vale la pena vivir en un mundo caído como este, porque un día va a ser restaurado, porque un día Dios va a renovar todas las cosas, porque la resurrección de Cristo le dio un vuelco a la historia. Mira, yo no sé lo que quiso decir mi hija, pero voy a contar lo que me pasó hace unas noches. Yo estaba contando la historia de la resurrección a Rebeca y le dije, entonces Jesús resucitó de entre los muertos.
Y le dije, ¿te acuerdas, Adán? Adán había pecado y todo este mundo se vino al traste con la caída. Pero ahora tienes a Jesús que resucita de entre los muertos. Y ella me mira, y Dios sabe, no estoy exagerando, me dice, papá, entonces Jesús cambió la historia. Casi me arrodillo ahí y digo, bendito sea el nombre del Señor. Casi le llamo a predicar el domingo. Mira, domingo de resurrección, quieres subir al púlpito tú y me ministras el corazón, sí. Impresionante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús cambió la historia. Entonces hay una razón por la que vivir. Esa fue desde el principio la fuerza del cristianismo, la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección, de que el futuro es glorioso, de que el futuro es brillante, de que el futuro verdaderamente es feliz, es bueno, es hermoso, es bello. Esa es la esperanza de la resurrección, que un día nos vamos a levantar del polvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, recién ahora, y no va a ser tan largo el sermón, la entrada al texto, no os preocupéis, pero recién ahora vamos a entrar al texto que tenemos delante de nosotros. Sí, hemos hablado, la resurrección es gloriosa, certifica quién es Jesús, garantiza la obra de la cruz, nos habla de una gloriosa esperanza que nos da razón por la que vivir. Pero delante de nosotros en esta mañana, en el texto que tenemos aquí, encontramos a dos hombres cabizbajos. Y hermano, yo no sé si esa es tu experiencia, pero cuántas veces, aún delante de la resurrección, nosotros como hijos de Dios vivimos en un profundo desaliento, desánimo. Miramos al futuro y parece completamente negro. Vemos el mundo que nos rodea y decimos no hay esperanza. Queremos caer en el escepticismo y por lo menos hacernos fuertes para no llorar y reír con esa risa peor que el llanto. Estamos tristes tantas veces. Esa es la realidad del creyente. Y por eso escogí este texto, porque tal vez esa sea la realidad tuya en esta mañana, tal vez sea mi realidad en muchos días también. Pero ahí están estos hombres, hablando uno con el otro. ¿Has visto? El Señor ha muerto. ¡Oh, qué desastre! Teníamos tanta esperanza de que Él fuese el Mesías prometido. Iban avanzando, sin fe, sin confianza, camino a Emaús. Pero algo bien bonito acontece en ese camino. La Escritura nos dice que Jesús se hace presente. Jesús viene a caminar con ellos. Qué bonito, lo leemos en el versículo 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora yo quiero detenerme ya en este punto, porque algo interesante acerca de la resurrección de Jesucristo, algo que debemos de notar y tener en cuenta, es que si Jesucristo ha resucitado, si Él está vivo, Él puede caminar con nosotros. Si Él está vivo, Él puede hacerse presente en tu vida. Si Él está vivo, Él puede venir a cambiar tu historia. Y eso es lo maravilloso del cristianismo, que no estamos ante una mera doctrina, ante una mera enseñanza, estamos ante la extraordinaria posibilidad de caminar con el Señor. De que Él venga a nuestro encuentro, que Él venga a tratar con nuestras vidas. Y he aprendido que finalmente lo que fortalece la fe y renueva la esperanza acontece cuando Jesús viene, ¿no es verdad? Cuando Él viene y se hace presente una y otra vez a nuestras vidas, eso es lo que verdaderamente levanta y fortalece nuestra fe. ¿Y qué es lo que Jesús hace cuando viene al encuentro de estos hombres? Pues lo primero que Jesús hace es poner en evidencia la razón de su desaliento. Jesús empieza a conversar con ellos. Mira lo que dice en el versículo 17. Y os confieso, para mí esta es una de las narrativas más graciosas de todo el Nuevo Testamento. Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y mira qué gracioso es este versículo, el 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermano, esto es de risa, la verdad, ¿no? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y ahora en el versículo 21, quiero detenerme en él y hablar un poquito de este versículo. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Ahora, qué paradoja. Este versículo también es gracioso. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo en la cruz? Estaba en efecto redimiendo a Israel. Pero ahora vamos a llegar al punto clave. ¿Cuál era la razón del desaliento de estos hombres? ¿Por qué ellos estaban tan tristes delante de la realidad del Cristo resucitado? Evidentemente desconocida para ellos todavía. Pero la voy a decir en una frase. El diagnóstico. ¿Por qué estaban tristes? Al no creer en la resurrección, las expectativas de los discípulos referentes a Jesucristo eran muy pequeñas. Y eso era lo que promovía el desaliento. Ellos esperaban que Él iba a redimir a Israel. Pero ¿qué concepto tenían ellos de redención? Que Israel fuese librado del poderío romano, ¿no es verdad? Que Israel llegase a ser una nación fuerte, próspera, libre, económica, que sus familias pudiesen prosperar e inclusive llegar a ser importantes dentro del gobierno romano. Y ellos esperaban de Jesús eso. Y estaban completamente desalentados porque Jesús había muerto en la cruz. Y en sus expectativas mesiánicas, la cruz no tenía cabida. Porque lo que ellos querían era la gloria del hombre. Ahora, cristiano que estás en este lugar, a ti y a mí, ¿por qué muchas veces nuestros corazones están desanimados y desalentados delante de la resurrección? Porque tenemos expectativas muy pobres de lo que el Señor viene a hacer. Esperamos de Él prosperidad, riqueza, comodidad, una familia decente, un gran ministerio. Esperamos de Él que sencillamente nos haga personas felices. Y la cruz no tiene cabida en eso. Cuando el Señor viene a estropearnos la vida, nos frustramos y nos fastidiamos. Cuando Él viene a quitarnos las cosas que queremos, no entendemos por qué lo hace. Jesús tenía una esperanza mucho mayor para ellos, una esperanza de gloria. Pero ellos no lo entendían, no lo podían ver, estaban completamente desanimados. Tal vez la dificultad de creyentes es que Cristo viene a darnos mucho más de lo que nos puede entrar en la cabeza. Algunas personas dicen, lo que le pasa a los cristianos, al hombre en su pecado es que quiere cosas muy grandes. C.S. Lewis dice, no, lo que le pasa es el contrario, es que tiene expectativas muy pequeñas. Y Cristo viene a dar mucho más. Pero no en esta vida, no de la manera que pensamos, pero en una realidad eterna, de gloria, de gozo. Y no lo podemos entender. Y cuando vienen sufrimientos, como los que estaban viviendo ellos y pensaban a partir de la cruz, sencillamente no caben dentro de nuestra concepción. Hay un ejemplo que a mí me ayuda un poco, espero que os ayude, ya lo he dado varias veces, pero quiero darlo en esta mañana también. Lo he dado varias veces, así que perdón para el que lo escuche ya por quinta o sexta vez. Pero bueno, no tengo otro mejor de momento. Imagínate que tú tienes tu casa completamente desarreglada, desordenada, muy sucia, muy sucia, muy sucia. Tienes barro en la entrada, tienes comida tirada en el salón, tienes la cocina de verdad hecha una mugre, y entonces llamas a alguien para poder ayudarte a limpiar la casa, alguien que, bueno, quieres pagar a alguien para que te ayude, ¿no? Entonces llamas y viene esa persona a limpiarte la casa. Y entonces empieza a limpiar el barro de la entrada y tú das gloria a Dios. Uy, qué alivio. Yo quería esto fuera de mi casa. Esto es horroroso. Fuera de mi casa. Y entonces va a la cocina y empieza a quitar la comida que está tirada por el suelo y tú das gloria al Señor, ¿no? Y empieza a limpiar las manchas de pies de tus hijos de la pared del salón. Yo tengo varias, pero yo lo doy testimonio de eso. Y tú dices, mira, eso tenía que salir de mi casa. Y tú estás contento al ver todo lo que esa persona está haciendo en tu vida. Pero de repente, una vez esa persona empieza a limpiar eso, tú ves que coge un garrote y empieza a romper las paredes. ¡Pah! Y tú dices, no, eso no. Y coge aquel sofá que está en la esquina del salón en el que te gusta sentarte para tomar tu café y leer, y lo tira por la ventana. ¡Pah! Y tú dices, no, eso no se toca. Y de repente empieza a romperte la casa por todas partes. Y tú le dices, mira, yo no te he llamado para eso, yo te he llamado para que quites la basura que había. Pero de repente esa persona empieza a levantar columnas en el patio, columnas gigantes, y empieza a construir paredes mucho mayores. Y en efecto lo que ella está haciendo es
levantar una mansión. Una mansión. Tú le habías pedido que te arreglase la casita, pero ella está levantando una mansión. Pero para eso tiene que coger el garrote y dar a palo. Y de repente te echan del trabajo y tú dices, Señor Jesús, yo no te llamé para eso en mi vida. Y de repente tienes problemas familiares que antes no tenías. Y tú dices, Señor Jesús, yo no te llamé para eso. De repente te van mal en los estudios. Y tú dices, Señor Jesús, yo no te llamé para eso. De repente empiezas a sufrir con la salud de manera crónica y dolorosa. Y tú le dices, Señor, yo no te llamé para eso. La cruz no entra dentro de mi concepción. Pero el Señor está haciendo algo mucho mayor, mucho más grande, mucho más glorioso, que nosotros no podemos entender. Pero cuando entendemos la resurrección, la esperanza eterna, nos damos cuenta de que todo eso opera para bien. Amén. De que todo eso opera para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ir terminando ya el sermón de hoy. Y quiero responder a la siguiente pregunta de manera sencilla. Pastor, ¿cómo puedo yo creer en la resurrección? ¿Cómo puede mi alma levantarse en esa esperanza de gloria? ¿Cómo puedo tener una visión más allá de lo que pueda haber en mi vida? Yo quiero ver cómo el Señor lo hace en la vida de sus discípulos y con eso terminar. Es interesante, Jesús se aparece a los discípulos y uno se pregunta, bueno, ¿cuál sería la mejor manera de levantar sus corazones a la esperanza de la resurrección? Pues seguramente directamente dándose a conocer a ellos. Aquí estoy, soy yo. Pero muy curiosamente no es eso lo que el Señor hace. En efecto, en el versículo 16 se nos dice algo muy interesante. Se nos dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Increíble, ¿no es verdad? Sus ojos velados para que no le conociesen. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor en efecto les vela los ojos para que de buenas a primeras ellos ya no puedan tener una experiencia con Él? Pues nada, porque Jesús quería enseñarles la Biblia. Jesús quería enseñarles doctrina. Increíble. Jesús sabía que la esperanza de la resurrección no se podía sostener en la mera experiencia. Ellos tenían que conocer la Escritura y que creer en ella. Jesús quería enseñarles la Biblia. Yo quiero decirte algo que tal vez te choque y no lo logres entender, pero es tan cierto como que el Señor resucitó. Gran parte de tu desánimo y de tu desaliento y de tu falta de vigor y de la mía se debe a que conocemos muy poco la palabra de Dios. A que no vamos a la Escritura, a que no comemos de ella, a que no estamos saturados de la palabra del Señor. A un error doctrinal, a que nos equivocamos en la verdad. Y Jesús les vela los ojos, no quiere darles experiencias todavía, les dice, venid, tenéis que tener una clase de estudio bíblico, tenéis que conocer la palabra del Señor. Y entonces Jesús nos dice en el versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hermanos, si hay un momento bíblico que a mí me gustaría haber vivido y haber estado, es este. De verdad, oh Señor, ¿os imagináis una clase de teología bíblica del Antiguo Testamento? No con João, con el Señor Jesús. Extraordinario. Y João lo hace bien, lo hace bien. Realmente hay un reflejo de Cristo, pero bueno, es un reflejito. Ahí está. Pero este es el Señor Jesús, partiendo desde Génesis, desde la ropa de cuero que Dios le puso a Adán y Eva. Hablando de los sacrificios de Isaac en aquel lugar, cuando Abraham le va a degollar y el Señor dice, espera, y provee de un cordero. Isaías, el Mesías victorioso, el sufriente, el Salmo 22, y aquel rey que está padeciendo en medio de los toros de Basán, en medio de los perros que están comiendo sus carnes. Y Jesús hablando texto a texto acerca de quién es Él, de lo que Él vino a hacer. Y más adelante ellos van a decir que mientras Jesús les enseñaba y les abría la Biblia, el corazón de ellos, ¿qué ocurría? Empezaba a arder. Amigos, si tú quieres
una fe mayor, una esperanza mayor y una confianza mayor, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú necesitas la Biblia. Eso es lo que el Señor hizo. El Señor hizo eso. Les veló los ojos, les privó de experiencia para enseñarles la verdad. Ellos lo necesitaban para ser fuertes en la esperanza de gloria. Y finalmente, en último lugar, Jesús mismo se revela a ellos. ¿Sabéis lo que ocurre cuando nosotros vamos a la Escritura de esa manera? El Señor se hace presente. Cuando yo leo la Biblia en mi casa, cuando la leo por las mañanas, yo le pido al Señor, le digo, Señor, hazte presente. Hazte presente. Aquí estoy delante de tu palabra, leyendo las promesas, la verdad de Dios en un mundo oscuro, sin esperanza, rodeado de las mentiras del diablo y del pecado de mi corazón. Por favor, mientras leo tu palabra, hazte presente. Hermano, el Señor lo hace. ¿Que todos los días tengo una super experiencia con Dios? No, la verdad es que no. A veces tienes que picar piedra por mucho tiempo. Pero bendito sea el nombre del Señor cuando Él se hace presente. Él renueva nuestra esperanza. ¿Qué os parece si oramos y le decimos al Señor, hazte presente? Hazte presente. Señor, queremos alabarte porque tú resucitaste de entre los muertos y porque tú vienes a nuestro encuentro. Así como lo hiciste, Señor, a estos dos discípulos cabizbajos camino a Emaús. Tú vienes, Señor, a levantar nuestra expectativa, a llevarnos a aceptar el sufrimiento y el dolor, a enseñarnos la Biblia, a revelarte a nosotros. Yo quiero pedirte que esa sea una realidad continua en medio de tu pueblo. Quiero pedirte, Señor, para mis hermanos, para mí, que de manera creciente, Señor, podamos experimentar una esperanza mayor. Solo tú sabes, Señor, a cuántas veces nuestros corazones se ven completamente dominados por el desaliento, por el desánimo, Señor. Cuántas veces nuestra fe languidece, nuestro testimonio también se entorpece. Pero hoy, Señor, la hermana estaba orando y diciendo, ayúdanos a evangelizar, danos la gracia de testificar de ti. Yo quiero pedirte, Señor, así como tú te revelaste, tú te hiciste presente, Señor, tú te diste a conocer a la vida de aquellos discípulos, Señor, que estaban tristes, que también lo hagas con nosotros. Señor, oh Dios, ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, en la esperanza de la resurrección. Te lo pedimos, Cristo Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre.